Con un llamado sorpresivo que resonaba en su corazón, Abraham emprendió el viaje más trascendental de su vida, dejando atrás la tierra de sus ancestros para perseguir una promesa divina. En medio de vastos desiertos y noches estrelladas, su nombre comenzó a forjarse como el de un hombre dispuesto a escuchar las palabras del Todopoderoso y seguirlas sin titubear. Desde el primer instante, su historia se alzó con un aura de misterio, algo que solo aquellos con un espíritu valiente y una fe inquebrantable podrían comprender. El contraste entre la tierra árida por la que caminaba y la fuerza espiritual que lo impulsaba sentaba las bases de una aventura impresionante, delineada por pactos, pruebas y la esperanza de un futuro extraordinario. No era un guerrero ni un rey coronado, pero su influencia retumbaría a lo largo de generaciones enteras, marcando el inicio de una tradición que hasta hoy sigue viva en millones de corazones. El momento que lo cambió todo surgió cuando escuchó la voz que le decía que abandonara su pasado. Desde entonces, la valentía de Abraham se puso de manifiesto al reunir a su familia y sus posesiones, moviéndose hacia lo desconocido con la convicción de quien cree profundamente en una meta. Cualquiera se preguntaría cuál era su motivación para romper con su zona de confort y lanzarse a lo incierto. Sin embargo, a pesar de la incertidumbre, en su interior ardía la certeza de que aquella promesa contenía el germen de algo inmenso, la bendición de convertirse en padre de naciones. El polvo del camino y el sol implacable no detuvieron sus pasos. Al contrario, cada nuevo obstáculo alimentaba su determinación, haciendo de él un peregrino cuya historia resonaría como un eco poderoso a través de los siglos. No fueron pocos los desafíos que enfrentó. Mientras viajaba, se topaba con reyes desconfiados, sequías crueles y la posible hostilidad de tribus desconocidas. Cada experiencia labraba en él un carácter más firme, como si su vida estuviese siendo modelada en la fragua de la perseverancia. Y aunque a veces sus dudas emergían, siempre las vencía con la esperanza puesta en aquel Dios que le aseguraba un destino glorioso. En ese ambiente de desafíos y enigmas, la figura de Abraham brillaba por su compromiso. No se trataba solo de una aventura terrenal, sino de una gesta espiritual en la que un pacto sellado con la omnipotencia sería la llave para abrir la puerta de la bendición que él y sus descendientes anhelaban. Entre las escenas más memorables de su historia sobresale el episodio de su llegada a la tierra prometida. Aún sin tener un lugar permanente donde asentarse, él caminó por valles, colinas y campamentos transientemente establecidos, tratando de descifrar cómo se concretaría la promesa. En esos momentos, la fe era lo único que lo empujaba a seguir avanzando. Sus seres más cercanos se mantuvieron a su lado, a veces con temor, a veces con comentario escéptico, pero siempre dispuestos a seguir a aquel hombre cuya determinación parecía demasiado grande para ignorarla. Fue entonces cuando comenzó a forjarse su fama como el padre de la fe. No solo confiaba, sino que vivía según esa confianza, aun cuando todo lucía incierto y las evidencias de la realidad no siempre jugaban a su favor. A lo largo de los días, la espera de un heredero se fue volviendo cada vez más dramática. Aquella expectativa se tornó en un anhelo que rozaba con la angustia, pues él y su esposa Sara deseaban con todas sus fuerzas un hijo que asegurara la continuidad de la línea familiar. Durante cada año que pasaba, la duda insinuaba que tal vez el tiempo se había consumido y que aquello que les había sido prometido podría no realizarse. Sin embargo, en el corazón de Abraham resonaban aquellas palabras incomparables que lo habían sacado de las comodidades de su hogar: haré de ti una gran nación. Sus plegarias se mezclaban con el aire seco del desierto, elevándose en busca de respuestas. Nadie imaginaba que la promesa se cumpliría a edades tan avanzadas, demostrando con ello que ningún límite humano era suficiente para frenar la voluntad divina. Finalmente, llegó el milagro. El nacimiento de Isaac encendió la alegría y confirmó la fidelidad de quien había hablado a Abraham. Con la risa de un niño y la mirada tierna de sus padres, parecía que todo se convertía en un resplandor de esperanza. Sin embargo, el relato no se detiene allí, pues el destino guardaba una prueba aún más estremecedora.
A pesar de que la vida de Abraham podía considerarse prácticamente satisfecha con la llegada de un hijo soñado, el cielo aún deseaba contemplar la profundidad de su devoción. Fue entonces cuando surgió la prueba más aterradora, aquella que pondría los nervios de cualquiera al borde de la desesperación, el mandato de sacrificar a Isaac. Ese solo pensamiento sacudía la mente de cualquiera que lo escuchara, y Abraham no fue la excepción. Las horas previas a aquel acto fueron de un silencio atroz. La lucha interior del patriarca se intensificaba con cada paso que daba junto a Isaac hacia la montaña donde se consumaría la ofrenda. Sus labios temblaban en plegaria inaudible, mientras la incertidumbre le daba vueltas en la cabeza. ¿Cómo era posible que un Dios que había prometido descendencia y bendición pidiera semejante sacrificio? El corazón de Abraham estaba desgarrado, y aún así continuó avanzando, sosteniendo cuidadosamente la madera y la esperanza. La contemplación de su hijo, quien inocente confiaba en su padre, era un puñal de aflicción en su interior, pero la historia de su caminar con Dios le recordaba todo lo que ya había superado y el carácter de aquel que le había guiado. Justo cuando el clímax de la tensión parecía insostenible y cada instante amenazaba con llevar la escena a un desenlace inevitable, ocurrió la intervención inesperada. Una voz poderosa se oyó desde lo alto, ordenándole detener el cuchillo. Un carnero apareció enredado en los matorrales, confirmando que la prueba había cumplido su propósito y que la vida de Isaac se preservaría. El impacto de aquel momento fue tan profundo que Abraham lo atesoró como evidencia innegable de la grandeza y misericordia divinas. El eco de aquel suceso atravesó las montañas y los años, proclamando que la fe y la obediencia de Abraham eran un testimonio extraordinario de entrega, un ejemplo impresionante de cómo el amor a lo sagrado puede superar las mayores contradicciones. Su confianza inquebrantable, incluso en medio del dolor y la posibilidad de perder aquello que más amaba, acrecentó su leyenda y consolidó su lugar como el gran patriarca, reconocido no solo por el pueblo judío, sino también por otras tradiciones que vieron en él el arquetipo de la fidelidad a lo divino. Desde ese día, las promesas y bendiciones que Abraham recibió fueron una señal de que los desafíos no habían sido en vano. Su profundidad espiritual se transmitió a las naciones que brotaron de él, extendiendo su legado más allá de fronteras y épocas. Su nombre, grabado en relatos llenos de sorpresas y momentos difíciles, se volvió un faro para quienes buscan un sentido a la adversidad. Así es como la historia de Abraham se convierte en un canto a la esperanza, a la fuerza inquebrantable de quien confía pese a todo pronóstico. Un hombre que no era rey ni guerrero, pero que, con la sola fuerza de la obediencia y la pasión por su llamado, colocó la piedra fundacional de un pueblo destinado a escribir páginas enteras de la historia. Y así finaliza su relato con una estela de asombro abriéndose paso entre la memoria de quienes llegan a conocerlo. Desde el primer paso que dio en dirección a lo desconocido, hasta ese instante crítico en la montaña donde se midió la solidez de su fe, Abraham dejó un reflejo luminoso. Su vida permaneció marcada por la determinación de creer en aquello que nadie más podía ver, de sostenerse en la certeza de una promesa cuando todo parecía perdido. Por eso, millones se encuentran en él la inspiradora figura del padre de la fe, un hombre cuyo camino, lleno de pruebas durísimas y recompensas sublimes, sigue apasionando a quienes se atreven a contemplar el poder infinito que puede surgir de una vida dedicada a cumplir una misión sagrada. Con su ejemplo, la historia y la fe se unen en un lazo indeleble, resonando hasta hoy en la voz de aquellos que comparten su mensaje, recordando que, a veces, un solo paso de confianza puede abrir las puertas de lo imposible. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.